La serie más vista hoy día en Netflix es Adolescente. Y tiene que ver, adolescencia, y tiene que ver con la temática que plantea, pero además con la forma en que nos lleva a través de una historia de la cual conocemos desde el primer capítulo la realidad. Un joven de 13 años ha asesinado a una jovencita. El asunto es que a lo largo de 4 capítulos nos va mostrando todo lo que pudo haber jugado en este factor, todo lo que pudo haber tenido que incidir en este niño de 13 años para que terminara tomando una decisión como esta. Y de pronto se vuelve en un todo pero nada. Es decir, cuando vemos uno de los episodios pensamos justo por esa razón debe haber sido la presión social, el ambiente escolar, vemos otro y pensamos no, seguro fue el ambiente familiar, vemos otro y decimos no, seguro fue la apropiación que él hizo de la realidad en la que se encontraba. Lo cierto es que parecería que a final de cuentas todos son factores y todos sin ninguno, porque la serie termina sin saber exactamente qué fue lo que sucedió. Vale la pena que la veas si no la has visto, pero nos ha llevado a una gran preocupación como padres de familia de qué es lo que está pasando por la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de cómo es posible que un niño desde los 13 años ya esté pensando en cosas tan fuertes y tan graves. Cómo es posible que en un entorno escolar donde pensamos que nuestros niños están seguros porque van a aprender, van a divertirse, van a ser amigos, haya tanta presión social. Y un factor adicional, las redes sociales y el entorno en el que nos encontramos actualmente. Es por eso que en Es la Entrevista quisimos abordar este tema. Mucha gente nos preguntaba a raíz de las entrevistas previas que hemos tenido en este espacio, cuál creíamos que era el factor que detonaba la delincuencia de los menores. Y por eso quisimos traer a los expertos. Yo soy Erika Salgado y te doy la bienvenida a Es la Entrevista. Y hoy está con nosotros el psicólogo Miguel Romero Cruz, de la Coordinación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes en San Luis Potosí. Bienvenido. Muy amable, gracias por la invitación. Yo creo que la pregunta de entrada debe ser muy compleja, ¿no? El saber exactamente qué es lo que está causando que los niños, que los jóvenes delincan, pues debe ser muy complejo de poder responder. Por eso quiero que vayamos poco a poco hablando del tema. Lo primero que te quiero preguntar es, a ver, uno de los temas que nos dice la gente que nos ha contactado, que nos han escrito, que nos han hecho sus comentarios, es que es increíble para muchos que un niño de 13 años esté delinquiendo. En la realidad, ¿desde qué edades vemos esta clase de conductas? Anteriormente eran edades mayores, 16, 17, 18 años. En función a que había más coerción respecto a la educación de los infantes. En tal sentido, pues permeaba en los jóvenes para evitar conductas maladaptativas, como faltarle respeto al adulto, como golpear a otras personas sin que hubiera una consecuencia. Sin embargo, actualmente estamos observando que hay un poco más de libertad respecto a estos jóvenes, en donde los límites ya no se establecen como antaño y ya no hay una consecuencia inmediata. No estoy de acuerdo con esto, obviamente, pero en épocas anteriores, yo recuerdo mis épocas en la secundaria, en los 70s, si alguien consumía alcohol, era expulsado de la escuela o las consecuencias eran muy complicadas para esta persona. Si alguien agredía a otra persona, inclusive hasta legalmente ya podía ser considerado como un adulto y tener una pena carcelaria. En tal caso, actualmente, no digo yo que esta educación un poco más laxa, más ligera, más permisiva, sea mala, pero no hay las consecuencias. Claro. Y en tal caso, estamos en una apología del delito en donde pues son modelos atractivos aquellos que delinquen, aquellos que cometen fechorías. Y por ello puede ser que en gran parte sea uno de los factores que pudiera propulsar que los jóvenes tengan conductas más violentas hoy en día. ¿Por qué son más vulnerables? Por ejemplo, esta serie que habla de los adolescentes, ¿por qué en esas edades son tan vulnerables a este tipo de patrones, a este tipo de fenómenos y a caer en estas incidencias delictivas? Hay una circunstancia. Los jóvenes básicamente están formando, los adolescentes, están formando su identidad. En tal caso, anteriormente la identidad la tomaban del maestro, que tenía patrones conductuales muy apegados a reglas morales y éticas. Los padres también tenían de una forma u otra, no digo que no los tengan, me explico, pero inclusive hasta en las películas en Hollywood había patrones muy morales, muy éticos de
de comportamiento, de respetar a la figura de autoridad, de no sortear algunas normas, de tener vergüenza por no cumplir con expectativas que marcaba la sociedad. Claro. En tal caso, actualmente ya hay modelos que rechazan a la autoridad ciertas normas, mis derechos, pero no observan los derechos de los demás. Se están ensimismando más en estas épocas actuales. A ver, quiero que hablemos un poco del entorno, porque todo esto que mencionas tenía que ver con el entorno de los menores o de los adolescentes en otra época, pero ahora el entorno me parece mucho más difícil de definir, porque no tiene que ver solo con su círculo familiar, de amigos o incluso de convivencia social. Hoy el entorno de nuestros jóvenes es mucho más amplio, porque tiene que ver con redes sociales, porque tiene que ver con un mundo globalizado en donde se pueden asomar, así como la tecnología nos permite tener mucho conocimiento, nos permite asomarnos a cualquier lugar del planeta, sí, por supuesto, a cualquier lugar del mundo. ¿Esto ha complejizado el entorno o el alcance que el entorno puede tener, la influencia que puede tener en los menores? La cuestión es que los adultos no nos damos a la tarea de acompañar a los menores para que puedan discernir de manera correcta lo que están observando. En tal caso pueden malinterpretar alguna serie de conductas. Se normaliza el agredir, el sobajar, el amenazar. Se hace una conducta común, hasta simpática, exclusive. En tal caso, anteriormente no existían ese tipo de modelos que pudieran pues, llegar a estos muchachos para que pudieran repetir la conducta. No había, era un entorno más cerrado. Claro. Ahora, hablemos de una parte bien delicada. ¿Qué delitos están cometiendo? Es decir, cuando llegan estos menores a ser sancionados, ¿qué delitos han cometido? Los delitos han cambiado. Yo ingresé al Centro de Internamiento para Adolescentes en el 2007, cuando la ley cambió. Es decir, cuando ya los jóvenes anteriormente a los 17 años, 16, estaban en centros de reclusión por un delito que hubieran cometido como homicidio. Estoy hablando que en el 2007 la mayor parte de los delitos eran homicidio en riña, eran violación, eran abuso hacia menores, primos, sobrinos, un chico de 14, 15 años que pues llevaba a cabo una relación sexual, una penetración con un niño, una niña, una prima. Básicamente era homicidio en riña y era violación, eran los delitos más comunes. ¿Cuáles vemos actualmente? Actualmente ya tenemos sicariato. Tenemos jóvenes que no son de San Luis Potosí, provienen de otros estados como Durango, Zacatecas, Laredo, que supongo, infiero, pues la delincuencia organizada los utiliza porque las penas son menores en los jóvenes que tienen menos de 18 años. ¿Desde qué edades lo están viendo? Bueno, más o menos podemos ubicar que hay una regla que entre los 14 y 17 años es cuando cometen estos delitos. Tenemos jóvenes que han participado ya en enfrentamientos con la Guardia Civil, con el Ejército, con la Marina, que portan un arma larga, que se encuentran con adultos en donde hay personas secuestradas, en donde hay trasiego de drogas, jóvenes que pues al hablar con ellos toman esto como oportunidades. Provienen la mayor parte de lugares en donde hay ausencia de una madre o de un padre o de ambos, o bien hay una especie de negligencia, no hay supervisión. En tal caso los menores conviven con adultos o con adolescentes mayores que son tóxicos y entonces comienzan a llevar a cabo la conducta que observan, que es, por ejemplo, venta de drogas. Se inicia desde esa etapa hasta comenzar a lastimar a otras personas. Es una escalada. Me preocupa mucho cuando me dices 14 a 17 años, porque insisto, uno de los temas que más ha impactado a la audiencia creo que es la edad del joven que en esta serie delinque, pero en la realidad estamos viendo pues que no es tan sorprendente, que es algo incluso, híjole, qué triste decirlo, pero bastante frecuente, porque si a los 14 años ya están portando un arma larga, esto significa que han tenido un entrenamiento pues por lo menos desde los 13 años, que están metidos ahí, vaya usted a saber desde qué edades, ¿no? Viendo estos patrones y formando parte
de estas estructuras criminales, porque para llegar a portar el arma larga, pues ya tuvieron que seguir una cadenita, ¿no? De Claro, responsabilidades y de entrenamientos, lo cual nos llevaría a pensar, 11, 12 años ya están ahí metidos. Suele pasar que en gran parte de los casos, estos jóvenes que ahorita están internos, que están internados, se le denomina así de esta manera, tienen un hermano que está en un penal federal, o su padre, o su misma madre también participa en actividades delictivas. Es decir, es una familia, el término no es muy agradable, pero hay que utilizar los términos correspondientes. Es un entorno criminógeno y una familia criminógena. Es decir, hay una génesis. En tal caso, queremos pertenecer a una familia y la única manera de pertenecer es repetir las conductas delictivas de nuestro entorno familiar para ser aceptados y sentir algo de cariño, de amor o de afecto, de cuidado, de protección. Es como, a ver, hay una familia que practica mucho deporte, un deporte en específico, que juegan todos pádel hoy día, que está tan de moda, ¿no? Pues el niño va viendo que para pertenecer a esa familia, que para ser aceptado, que para ser reconocido y bien visto, tiene que practicar el deporte. Acá lo vemos a la inversa. Sí, son los hábitos que se adquieren. Ahora, yo sé, y quiero ir ahora sí a la pregunta central. Yo sé que no hay una receta que nos forme como personas en ninguno de los aspectos y seguramente tampoco a quien termina delinquiendo. Pero ¿cuáles son los factores en tu experiencia, que ya nos decías es bastante amplia? ¿Cuáles son los factores que se conjuntan? ¿Cuáles son los factores que observas frecuentemente en los jóvenes que han cometido algún delito? ¿Qué hay en su entorno, qué hay en su realidad que los lleva a caer en este tipo de situaciones? Puede haber varios factores. Algunos son endógenos y algunos son exógenos. Por ejemplo, hay factores endógenos donde se implica el temperamento, factores hormonales. Es decir, hay personas que nacen con cierta tendencia ya a tener poco control sobre los impulsos, a ser agresivos, a ser expansivos. Entonces, cuando no se detecta de manera oportuna a través de un paidopsiquiatra, no se medica porque también es un tabú medicar, un chico con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad que no es intervenido, que hay omisión por parte de la familia, del mismo entorno escolar, no lo remiten o canalizan a una institución donde un paidopsiquiatra hace la valoración psiquiátrica correspondiente, le dan el fármaco correspondiente y se le apoya con atención psicológica y pedagógica, este joven va a ser rechazado, va a ser violento, puede intentar mitigar pues la soledad que equivale a ser rechazado por los compañeros, el estar señalado por los maestros, el ser regañado constantemente por los padres, e incurre en el consumo precoz de las drogas, de las sustancias psicoactivas. En tal caso, el primer factor es endógeno. Si yo observo que mi hijo se sale de las conductas que son esperables a su edad, es decir, tiene problemas en la escuela, no acata indicaciones, se distrae, agrede a otros compañeritos y yo no busco la ayuda pertinente, pues esto va escalando. Esto puede convertirse en un trastorno de conducta, un trastorno explosivo intermitente, un trastorno desafiante oposicionista, y este va a escalar en un trastorno antisocial de la personalidad, o bien, en el peor de los casos, en una psicopatía o en una sociopatía. Y ya va a ser muy complicado, es decir, tienes una gripa, muta a una pulmonía y muta a una neumonía, y en tal caso ya no hay marcha para atrás. Claro. Es decir, es el factor endógeno en primer término. Es decir, este tipo de cuestiones que tendríamos que estar observando y que tendríamos que ser, pues hasta cierto punto, muy, muy realistas, los padres de familia, de decir, a ver, hay algo aquí que me llama la atención, Objetivos. hay algo aquí que no encaja, ¿no? Y dejar de cegarnos y decir, bueno, a lo mejor es cosa del momento, de la edad, del desarrollo, Claro. es que va a su propio ritmo ya en algún momento. Ese sería uno de los primeros factores. ¿Y exógenos? El exógeno, vamos a comenzar con la familia. Puede haber una familia monoparental, por ejemplo, la presencia del padre o la madre. En el caso de estos muchachos, generalmente el padre está ausente o es periférico. Está un tiempo, se va algunos años,
retorna, nuevamente hay un embarazo, hay otro pequeño, y entonces otra vez el papá es intermitente. A esa edad es fundamental que haya una imagen que pueda el niño observar, que sirva como un modelo. Se le denomina modelamiento, aprendizaje por modelamiento. Se le denomina aprendizaje psicosocial. Joseph Bandura es el experto en ese tipo de situaciones, es el padre de esta ciencia. En tal caso, él indica que se observa y nosotros incorporamos patrones de conducta, de actitudes, y también internalizamos valores de las figuras más cercanas, en este caso, el varón sobre otro varón. Cuando no existe el padre, puede ser un abuelo que es trabajador, cumple con las reglas, es un abuelo que es respetuoso con las mujeres alrededor, que pone reglas. En tal caso, el chico comienza a intentar imitarlo, identificarse con él. Sí. En tal sentido, es fundamental la presencia de modelos positivos en el entorno familiar. Es muy recomendable desde temprana edad indicar cuáles son los límites y las consecuencias. Las consecuencias sería fundamental que fueran más refuerzos positivos, es decir, estudias, te doy oportunidad de que tú puedas, por ejemplo, divertirte con tus amigos, tal vez ver alguna película. Sobre todo, por ejemplo, te permito que veas el celular, pero de una manera, pues, supervisada. En tal caso, el exógeno sería la familia que a veces no supervisamos con quién está el niño, con quién se reúne, con quién se congrega, qué actividad realiza. Te escuchaba con esto de los patrones a seguir, de los modelos aspiracionales de los niños y me genera muchas preocupaciones porque volvemos al tema del entorno. A ver, antes su parámetro de patrones estaba restringido, los adultos con los que tenía contacto, pero hoy estamos hablando de que ese patrón puede ser cualquiera. Sí, que ese modelo puede ser cualquiera a quien pueda tener acceso a través de un mundo virtual y que puede ser un videojuego y que un personaje de videojuego, claro, que puede ser un cantante, que puede ser un narcotraficante, que puede ser un asesino, que puede ser cualquier persona del entorno, del escenario público, pues. Y el problema se agrava cuando no hay un adulto consciente que pueda ir adentrando al niño a que discierna o pueda discriminar entre la realidad y entre la fantasía. En tal caso, ahí se cruza y entonces esos patrones de conducta que son maladaptativos los incorpora y los toma como reales. Por ejemplo, el agredir, el romper las reglas, que es muy simpático para algunos. Inclusive, desgraciadamente, disculpando la interrupción, son muy famosos los chicos que transgreden. En las redes sociales se presentan golpeando, agrediendo, amenazando, humillando a otros pares y reciben aplausos y porras por parte de otros chicos. Uy. Y el adulto es omiso. Yo prefecto, no digo que todos los prefectos. Yo prefecto, pues no me meto en conflictos, dejo que pase, llamo medianamente la atención. Cuando al primer contacto agresivo, amenaza, hay que intervenir ese joven, mandarlo. El problema es que la mayor parte de las escuelas no cuentan con un psicólogo, con un orientador vocacional. En tal sentido, hay personas que improvisan y tal vez de las revistas de vanidades, no sé, toman los consejos y pues realmente pueden distorsionar a la circunstancia del menor. A ver, déjame regresar a varios aspectos porque me quedo con varios temas donde quiero ahondar un poco más. Por ejemplo, en los modelos de educación. ¿Qué tanto esta generación de padres somos resultado de lo que no queremos repetir de nuestros padres? Porque yo escuchaba una frase en la serie, pero la he escuchado muchísimo. Papás que dicen, es que yo no voy a pegar y yo no pego. Y pensamos que con eso ya libramos la parte de la violencia, de la educación basada en violencia. Pero ¿qué tanto caemos como en los extremos? En el o no hay consecuencias, o las consecuencias pueden no ser los golpes, pero sí ser
pues es que a final de cuentas es eso, violencia psicológica, agresión psicológica, palabras bien fuertes, porque, insisto, estamos como en todas las variantes de estos dos extremos. Sí, así es. Vemos padres de familia que de verdad no hay ninguna consecuencia, y tú lo decías, ¿no? El menor puede hacer lo que quiera bajo esta premisa de crianza respetuosa o cariñosa, etcétera, o de omisión, Claro. dejamos que hagan lo que quieran. Y esta otra donde los niños viven, y a mí me preocupaba mucho cuando hablábamos con expertos en la materia, con un estrés constante, con una imagen propia totalmente desgastada por lo que escuchan de quienes deberían de estar reforzando quiénes son. Lo que pasa, aquí la cuestión sería que desde que son muy pequeños, describir la acción y que la consecuencia sea evitar la coerción. Es decir, si el niño aprende que estudiando va a evitar que le impidan tomar el celular, es posible que estudie. No aplicar un castigo, sino suprimir alguna serie de privilegios. Claro. En tal sentido, por ejemplo, si tú tienes un comportamiento adecuado y marcar cuáles son específicamente las conductas adecuadas, muy específicas, indicar qué consecuencias pudiera haber. Por ejemplo, no salir un sábado con tus amigos. Para ello está la ayuda profesional. Ubicar qué conducta está afectando al joven, al niño, al adolescente, y qué va a impactar, qué supresión de alguna actividad le va a afectar. Porque muchos padres, por ejemplo, tienen a sus hijos que les gusta el fútbol y entonces no hacen la tarea y no lo llevan al entrenamiento cuando el deporte es fundamental. Pero tal vez sí suprimir una salida con los amigos, ver la televisión, tal vez el suprimir los tenis que quería. Pero es que suprimir implica supervisión, ¿no? Sí, supervisión. Y creo que este es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy día. Escuchamos mucho a los padres de familia decir es que le doy de comer o estoy pendiente de él. Y creo que es uno de los grandes temas y de los grandes debates hoy, incluso aunque haya una familia integrada, papá, mamá, pues los dos salen a trabajar y salen a trabajar todo el día. En una realidad de San Luis Potosí, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Claro. Se van a trabajar, dejan a los niños en la escuela y se van a trabajar. Si bien les va, tienen posibilidad de regresar a comer, pero si trabajan en la zona industrial, por ejemplo, pues eso no es factible. Es complicado. Estarán regresando a casa a eso de las 7, 8 de la noche si no les va tan mal con el tráfico. Así es. Y mientras tanto, todo este tiempo, los niños no están siendo supervisados. ¿Qué tan grave se vuelve esto? Realmente habría que hacer un esfuerzo porque a un menor de edad no se le puede dejar mucho tiempo a solas sin saber con quién se reúne o qué actividades realiza. No sé hasta qué punto convenios, negociaciones con familiares, que haya confianza, o tal vez alguna actividad en las tardes que sea fabulosa, alguna cultural, deportiva, académica. En el centro de alto rendimiento, cuando pasas, ves a muchos adolescentes haciendo atletismo, te vas, por ejemplo, a otros lugares, practican box. Pero a ver, ¿qué tan grave es esto de no tenerlos supervisados? A ver, te lo voy a preguntar así tajante, porque muchos padres nos han dicho, pero a ver, es que el no estar con él 24/7 abrazándolo y diciéndole que lo amo, no lo va a condenar a ser un delincuente. ¿Qué tan grave es? El no poder supervisar, el no estar ahí para supervisar. Bueno, si no supervisas, por lo menos el escaso tiempo que tengas que tú vas a convivir con él, supervisarlo y darle tiempo de calidad. Y el amar significa acción. Básicamente el padre no va a ser un amigo del hijo y no es obligación que tu hijo te ame, sino que tú lo eduques y lo formes para que tenga valores. Básicamente, una conducta no es aislada. La conducta parte de un valor: honestidad, respeto, solidaridad, empatía. Este valor se forma a través de acciones que son repetidas. Entonces se crea una actitud. Es decir, yo comienzo a pensar que esta conducta, que por ejemplo es no ponerle apodos a los demás, corresponde al valor de lo que es el respeto, y en tal caso me siento satisfecho por hacer lo correcto. Y entonces cuando hago esto correcto, mi padre o mi madre me recompensa con halagos, con elogios. Muy bien, te felicito, te quiero mucho, es decir, estás haciendo lo correcto. En tal caso me están aceptando por cosas positivas,
pero no por cosas negativas. Que volvemos a lo que decías de las redes sociales, ¿no? Si le festejan que haga una barbaridad, pues va a sentir que ese es el camino para tener la aceptación social. Una pregunta fundamental. ¿Qué refleja de la sociedad donde vivimos este tipo de casos? Porque luego lo vemos a la lejanía y decimos, ¿no? Y señalamos, aquel delinquió. Pero ¿qué dice de la sociedad? ¿Qué dice del entorno? Hay una cuestión. Vamos a hablar del trastorno de conducta. El trastorno de conducta tiene varios niveles: leve, moderado y grave. Cuando es inicio temprano, entre los 5 y los 6 años, el diagnóstico o el pronóstico de que pueda el niño recuperarse es más difícil. A menor edad, cuando comienzan algún tipo de conductas. Vamos a enumerar algunas de las que recuerdo. Por ejemplo, amenazar. Por ejemplo, no entrar a clases. Por ejemplo, pequeños empujones. Por ejemplo, humillaciones a otros compañeritos. Pero como son menores, las dejamos. Esto escala ya a después a hurto. Robar subrepticiamente. No le pongo atención, se robó un lápiz. Es un lápiz. Pero ese lápiz que robó, después va a ser con una amenaza, o ese empujón ya va a ser con algún lápiz que va a amenazar, que después trasciende y va escalando a un arma blanca, y vamos escalando, me estoy explicando. Sí, claro. Es decir, son una serie de conductas, por ejemplo, violencia o crueldad hacia los animales, es un punto que nos da, una alarma, un ¿no? parámetro de alarma muy importante. Claro. Sexualizar, obligar a otros a conductas sexuales a través de amenazas, de acoso, y lo vemos como, por ejemplo, el niño que acosó a la niña, disculpando el término, le tocó el trasero, lo normalizamos, está aprendiendo, es el niño. Es la curiosidad. No, en ese momento hay que tomar ya precauciones, hay que analizar la conducta, por qué se hizo, no atacar al pequeño, indicarle que no es correcto, que haya una consecuencia. Ahorita actualmente, donde trabajo, en el Centro Especializado de Justicia Penal para Adolescentes, hay un convenio con algunas escuelas. La Dionisio Zavala es una de las que recuerdo. En tal caso, va personal especializado del Centro Especializado para Justicia Penal para Adolescentes a dar pláticas. En tal sentido, cuando los jóvenes cometen alguna conducta inapropiada, entonces estos jóvenes, en vez de ser remitidos a su casa, suspendidos una semana, a que por ejemplo acaben con todo con toda la despensa, se acomoden a ver Netflix, se vean la serie, que vean vean el celular, nos los mandan de las 8 a la 1 de la tarde. Y en tal caso, su servidor, psicólogo, otra psicóloga, trabajo social, hacemos intervenciones psicoeducativas con ellas o con ellos. En tal caso, básicamente manejamos un programa de entrenamiento en habilidades sociales. En muchas ocasiones los jóvenes carecen de ese repertorio porque ni siquiera los modales básicos pueden llevarlos a efecto. Y eso hace que lo rechacen. Y entonces hay frustración, hay enojo, hay ira, y entonces pues comienzan ¿cuál sería? A ponerse en contra de la sociedad, ¿no? La escuela, el maestro, mi otro compañero que va avanzando. Entonces, ahí tenemos ese programa que es prevención del delito. Y también tenemos otro lugar en donde van los chicos que comienzan con vapeadores a introducir, que cannabis índica, la marihuana, la comienzan a introducir en la escuela, los encuentran fumando, y tenemos otro centro que es el Centro de Tratamiento contra las Adicciones. Ahí también intervengo yo y otros especialistas. Es decir, es la prevención y es gratuito. Cualquier padre de familia que tenga alguna situación por ahí que observe en su muchacho puede ir al Centro Especializado de Justicia Penal para Adolescentes, y ahí canalizan a lo que es el Centro de Desarrollo Comunitario a los jóvenes, adolescentes, o al Centro de Tratamiento contra las Adicciones. Es de las 8 a la 1 de la tarde. Ahora, dime una cosa, vamos a la triste realidad. Una vez que un niño, un adolescente delinque,
¿qué es lo que sigue? ¿Qué probabilidades hay de que siga incidiendo en conductas delictivas y que vaya en escalada? ¿Qué probabilidad hay de que sea pues readaptado? Aquí lo más importante es retornan a un entorno familiar y a un entorno social. Hay varios factores. No es únicamente los padres, es la edad de los padres al concebir. A menor edad, menor capacidad para poder educar. Hay otra, desgraciadamente, la escolaridad. Estadísticamente, a mayor escolaridad, mayor capacidad para discernir, juzgar, analizar, para poder transmitir valores. En tal caso, la mayor parte de los jóvenes que están con nosotros son padres que desertaron, no tienen la primaria completa, y otra, también son omisos y negligentes, y la mayor parte de los chicos también desertaron. La mayor parte terminan ahí la primaria, la secundaria y el bachillerato. Es otro factor. Ahora, el consumo temprano de sustancias psicoactivas y el permiso por parte de los padres para que la consuman, o bien el hermano mayor o el mismo padre lo hace, es otro factor también. El hacinamiento, el no estimular al intelecto, por ejemplo, padres que leen, que le indican al niño que lean, lo refuerzan positivamente por leer, otros tantos padres, juegos educativos, didácticos. Hay padres que, por ejemplo, la escuela ofrece gratuitamente los sábados clases de inglés, no lo llevo, me da flojera. Claro. O bien, no, en las mismas escuelas hay danza, hay, por ejemplo, poesía, no los insto, no los impulso con cariño a que participen. Que ellos se acerquen de manera espontánea, ¿no? Que haga deporte, sí, pero si la familia no hace, si no ven ese modelo. Claro, no ven el ejemplo. No ven cómo es seguirlo. Incongruente. Finalmente, el peso de los medios. De los medios de comunicación, a ver, de la música, de las series, de las películas, de todo lo demás. ¿Qué tanto peso tiene en la formación de nuestros niños, de los videojuegos? ¿Qué tanto peso tiene? Hay un estudio, no recuerdo, pero en Japón los niños ven juegos más violentos y no existen los problemas conductuales de países latinoamericanos. En tal caso es la educación, son los padres, el sistema escolar. Es decir, el profesor que tiene la vocación de ser profesor y que aparte le enseñan a poder relacionarse con las personas de la edad con la cual están educando. ¿Cómo puede un profesor experto en matemáticas ser un buen modelo si ignora las características de personalidad de un adolescente de 14 o 15 años? O si son los primeros en señalar, en poner apodos, en humillar. O bien, híjole. Estudié ingeniero, no conseguí trabajo, y me dicen, oye, pues hay unas clases de matemáticas, y entro a dar clases, pero no por vocación. Sí, claro. El prefecto también tiene que ser un modelo. Nosotros tenemos guías técnicos. Ya, por ejemplo, el custodio no es custodio. A nuestros custodios los capacitamos para poder intervenir con los jóvenes. La última instancia es la violencia, negociación, es conciliar, es integrar. En tal caso, supervisamos mucho al personal de guía técnico. Sí. Tenemos, por ejemplo, tenemos compañeras que son custodias que inclusive tienen estudios de psicología, trabajo social. Claro, que ya va mucho más allá, claro, ¿no? Del solo cuidar. Sí, ¿no? Psicólogo, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, pues al contrario, en esta ocasión. Nos quedamos con mucho que hablar, sí, pero yo creo que algo que tenemos que celebrar, y es que así como esta serie nos llevó al debate público, al debate familiar, en el foco encendido rojo de que puede haber algo que lleve a nuestros niños de nuestro entorno más cercano a cometer esta clase de delitos, que no son solo los que están allá alejados de nosotros, sino que puede haber en nuestra mesa, en nuestro entorno escolar, en nuestra cercanía, pues uno que esté encendiendo ya estas luces, así como nos llevó a esta serie a reflexionar al respecto, ojalá y pudiéramos generar también reflexiones mucho más profundas de qué clase de sociedad, qué clase de entorno le estamos ofreciendo a nuestros niños y jóvenes y cuál queremos construir. Por eso te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Puedo agregar algo? Claro. Hay escuelas, colegios,
desgraciadamente son colegios. Sí. No se amplía a las escuelas oficiales, tal vez las hay en algunas, pero tuve una hija que estuvo en un colegio. Entonces nos obligaban literalmente a que fuéramos a escuela para padres para que pudiéramos inscribirla a la niña en el próximo curso escolar. Sí. Y en tal caso iban psicólogos, psiquiatras, el doctor Mata, un especialista en salud mental, llegó a darnos plática en ese colegio. Imagínense, una eminencia, es la máxima autoridad en la facultad de la Autónoma de San Luis Potosí en psiquiatría. En tal caso iban expertos a indicarnos cómo educar a nuestros hijos. Lo ideal sería que hubiera, no obligatoriedad, sino que se convenciera de que fuéramos los padres desde primaria a clases para ser padres, porque no aprendemos a ser padres. Yo aprendí a ser muy psicólogo seré, pero ya las emociones y ya el entorno te cambia, te obnubilas. Eres una persona común y corriente. Eres una persona común. En tal caso, es conveniente. Aprendí mucho en esas situaciones de escuela para padres. Ojalá se implementara. Claro. Ahí nos enseñan a cómo educar, qué esperar, etcétera. Ojalá que se pudiera... Y que ojalá asumiéramos la paternidad con este compromiso, ¿no? Maternidad y paternidad de decir, necesitamos prepararnos. No es tan fácil, no es tan fácil ejercerlo. Aprender junto con el pequeño. Y lo peor que creo que es una de las omisiones, es decir, es una de las prácticas en donde si somos omisos, la consecuencia no solo la pagamos nosotros, sino que lamentablemente la pagan nuestros hijos. La sociedad. Y la sociedad, sí. Y en este caso, hablo mucho, pero muchos de nuestros menores infractores fueron víctimas de una infancia muy desfavorable que no puedo comentar. Créanme, hay historias que ni siquiera en un cuento de terror se pueden comentar. Uy. Han experimentado situaciones muy dramáticas. Muchos de ellos, sus familiares han desaparecido. No. Han sido víctimas de la violencia, inclusive por pertenecer a entornos violentos. Entonces... Y vamos replicando. No hay que señalarlos ni etiquetarlos. Tuvieron infancias muy desfavorables. Y ahorita muchos de ellos ya están avanzando en demasiado. Y ojalá que puedan avanzar. Hay cambios muy radicales. Psicólogo Miguel Romero Cruz, coordinador de la Coordinación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos y es un honor. Esto es La Entrevista y te esperamos en la próxima emisión.